años. La puerta de al lado. Aprox. Entonces, nos une una buena relación, una relación de cariño y de pensamiento común. Entonces me ha pillado ahí en el hall y me ha dicho, me tienes que presentar porque Ana, que era la que tenía que presentarme, está enferma. Y yo, como le he dicho, si tú me dices ven, lo dejo todo. Hola, Rosa. Entonces estoy aquí simplemente para nombrarlo. Existe este señor y va a hablar el título de la conferencia, de la charla de Roberto, es Relación, Vínculo, Participación. Tres modos. Hacer con, estar con y ser con en psicoterapia. Entonces, le paso la palabra a Roberto. Gracias, Juanjo, porque se había presentado la insólita situación de que yo, que soy un presentador oficial de todos los conferenciantes de ASIPIA, el presentador no tenía quien le presente, porque Ana está con una gripe monumental y afónica y no pudo asistir, que era quien, y no elegía a cualquiera en el pasillo, elegía a quien quería. Tengo donde elegir, eso es una suerte. Bueno, ante todo, gracias Juanjo, muchas gracias a ustedes por venir. Hola Alfonso, espero que valga la pena. Para mí ya el encuentro sin duda justifica el esfuerzo. Y tengo un texto que voy a leerles sobre este tema que es mi aporte al movimiento psicoanalítico. Es lo que se me ocurre escribir, que muestra un poco por dónde voy. Simplemente muestra una evolución mía después de muchos años de clínica, de experiencias, de lecturas, de influencias, de encuentros, y muy influido también en algunas partes por un seminario que tenemos hace ya 2 años, los lunes, de psicoanálisis y espiritualidad, que marca toda una línea evolutiva mía en el campo de las psicoterapias, siempre dentro, ¿por qué no?, de los paradigmas psicoanalíticos, los cuales defiendo fervorosamente. Creo fervorosamente en el psicoanálisis. El problema es que cuando uno habla de psicoanálisis hay muchos, entonces hay que especificar en cuál de ellos cree uno, ¿no? Yo creo, y insisto, mostrar cada uno, probablemente haya más gente luego de ASIPIA que pase por aquí, por dónde vamos investigando y hasta dónde hemos llegado, cuáles son nuestros rumbos. Siempre comienzo con una línea que marca sin duda la influencia de alguien que es muy importante para nuestra institución y para todo el recorrido nuestro, que es el doctor Fiorini, donde siempre estamos entrelazados entre ciencia y arte. Por eso nos interesan las investigaciones sobre los procesos creativos del psiquismo. Y creo que para todo psicoanalista, desde Freud, la consulta a los poetas, a los artistas, a la literatura, como casi la verdadera fuente de conocimiento del humano, ha sido importante. Y yo me echo siempre aquello que me aporta no solo desde el psicoanálisis o desde las neurociencias, sino también desde la nociología tan profunda que tienen los poetas, los escritores. Hoy contamos aquí con 2 personas que escriben, Carlos Andrade, José Antonio Rojo, tienen unos libros, novelas, y José Antonio unos ensayos sobre el tema del suicidio muy interesantes. Todos estos recursos a una postura sobre las artes y la poética ha sido una nutriente muy importante en mi conocimiento y tal vez me ha ayudado a entender algunos conceptos psicoanalíticos. Muchos poetas me han ayudado a entender conceptos psicoanalíticos. En este caso, por excusa, quiero introducir con varias citas de ese orden, una que muy querida para mí porque surge de una charla que tuvimos el fin de semana con mi hijo Joaquín, que está haciendo una tesina, realmente le comentaba a Juanjo, impresionante, sobre la traducción de la obra de Paul Celan, en un máster que está haciendo sobre traducción e interpretación. Está haciendo un trabajo sobre las 3 grandes traducciones que hay de la obra de Celan. Y leyó esto que me gustó, lo tomé nota en su momento y
me sintonizó a la sesión de hoy de trabajo con ustedes. ¿Es para aquí? Teresa, adelante. Adelante. No. Haz ruido. Celan dice una cosa así, con la cual me siento muy identificado. Nunca he escrito una línea que no hubiera tenido que ver con mi vida. Sois, como ves, un realista a mi manera. Otro texto que sintoniza y justifica desde dónde escribo, cuando escribo algo que pueda tener un mínimo interés, es de Ada Salas, una poeta que pasó por aquí, nos dio un seminario también a Juanjo y compartimos momentos muy, muy lindos con ella, una gran poeta. Dice Ada Salas: no escribo para cantar, sino para indagar. Plomada, sonda, rama de saurí, notas de campo de esta indagación, el texto. Dice Alfredo Kraus: entender el canto no es difícil, cantar es lo complicado. Muchas personas muy inteligentes entienden el canto, pero no pueden, no logran cantar, a pesar de los esfuerzos por aprenderlo. Dice Francis Allais, un biólogo, que estudió la canopea, ese que se metía con unas colchonetas en África, en Sudamérica, arriba de los árboles, las inflaba, se quedaba ahí meses, y ha descubierto los fenómenos que se dan en la intersección, como siempre, la riqueza de las zonas inter y de frontera entre la copa del árbol y la atmósfera. Fenómenos químicos y de transformación que no se conocían, porque el tipo se instaló en la canopea, arriba de los árboles. Me gustó mucho las lecturas de los textos de Allais, que también aportan a nuestro trabajo, los biólogos. Francisco Maturana, Allais. Dice Francis Allais: hola Silvia, yo soy científico, le voy a explicar cómo son los bosques, pero los que tienen que trabajar con ellos sois vosotros, y allí se abre una nueva situación que yo no puedo explicar ni predecir. No hay un árbol igual a otro, más adecuado para nuestro trabajo o cualquier trabajo médico. Última cita de una psicoanalista que casi homenajeo, porque, penúltima, y comienzo mi texto. Marian Alcira Lizade, murió hace un año o dos. La hemos usado mucho en sus conceptos de narcisismo terciario, en un texto que se llama Clínica con la muerte, lo consultó tal vez en un momento dado Juanjo también. Dice Marian Alcira Lizade, cuando hablábamos, hay mucho psicoanálisis, a 100 años del descubrimiento del psicoanálisis, la disciplina analítica ofrece múltiples alternativas terapéuticas, muchas de las cuales no cuadran con el llamado psicoanálisis ortodoxo. No por ello son menos válidas ni importantes. Forman parte de los diferentes caminos que empiezan a abrirse paso en la clínica de las nuevas generaciones de profesionales de la salud. Investigar alternativas nuevas con miras a incrementar la eficacia y a entender las problemáticas psicosociales modernas y posmodernas constituye fundamentalmente una labor ética. Yorgos Seferis, un poeta griego que me marcó hace tiempo ya. Y un alma, si quiere conocerse a sí misma, en un alma ha de mirarse. Digo yo, y es al grano que voy a intentar plantear y luego charlar con ustedes. ¿Qué interjuegos, qué tipos de encuentros, de contactos, de experiencias se dan en una psicoterapia pensada psicoanalíticamente? Digo pensada psicoanalíticamente, porque podría decir también en toda psicoterapia, pero yo creo que no en todas, porque defiendo la cualidad de nuestra escucha. Cuando nos dio una hermosa conferencia Juanjo, esa escucha goetheana, ¿no? Esa escucha del oído de Goethe, no es cualquier escucha, no es
otra corriente, otra manera de escuchar. En un principio, la teoría técnica psicoanalítica entendió que el juego se daba en la búsqueda y convocatoria de fenómenos de repetición, y el setting clásico, con sus reglas de abstinencia, neutralidad y atención flotante del terapeuta, que practicaba un tipo de silencio, trataba de encontrarse con ese pasado que había que recordar y elaborar. El paciente fundamentalmente entonces, provocado también por el setting, anonimato, abstinencia, neutralidad, un tipo de silencio, distorsionaba transferencialmente al terapeuta que se tornaba así en una figura predominantemente virtual del pasado del paciente, repetición actualizada de sus experiencias y vínculos infantiles. Todo su mundo de relaciones objetales internas adquirían posibilidad de ponerse en escena con otro, pantalla neutra que lo reflejaba, simbolizaba por medio de interpretaciones de la palabra analítica. Muy sintéticamente, y obviamente estoy simplificando al máximo, esto ofrecería matices, pero es la idea casi irónica que planteo de esta primera etapa, muy sintéticamente y simplificando, a través de la neurosis de transferencia creada y por medio de las interpretaciones construidas, se lograba un insight curativo, un darse cuenta psicoanalítico que producía la cesación de los síntomas y una supuesta reestructuración psíquica. La relación transferencial, término que quiero enfatizar, uno de los puntos es relación, vínculo, participación, era el tipo de contacto entre terapeuta y paciente, en muchos casos relación exclusivamente transferencial, o sea, virtual, en donde la persona real del terapeuta quedaba eclipsada e incluso debía quedar así técnicamente. Esto instauraba en general una concepción hermenéutica de la cura, así como una posición ausente y asimétrica en esa relación, por parte del terapeuta en posición de hacer algo con su paciente, interpretar y ayudar a elaborar los demonios convocados en el setting, escenario, creado para ese fin. La temporalidad vigente daba una prioridad al pasado que debía recordarse, que al estar reprimido generaba distintas formas de resistencias que debían ser desmontadas. La ajenidad aquí del inconsciente era la tarea de elaborar, generando una historización simbolizante, configurando la relación como una zona de eje que podría sintetizarse así: regresión, represión, representación, repetición, a predominio de las relaciones de objetos internos, y remarco, objetos internos. Esta simplificada visión implica entonces que el encuentro en relación con el paciente, está definido por la distorsión transferencial proyectiva, neurosis de transferencia, inducida por el tipo de encuadre construido. También es cierto que si en tus herramientas solo tienes un martillo, en el mundo todos serán clavos, dice algún refrán. Esa relación también implica un tipo de atención por parte del terapeuta, llamada flotante, o sea, idealmente no discriminativa, en donde el pensamiento toma asiento y el cuerpo es olvidado como campo de encuentro, energías y emociones circulantes entre ambos. Aquí predomina un inconsciente, el del padecer, con sus cierres narcisistas, inercias fantasmáticas, un inconsciente operando en el síntoma, en el lapsus, en la compulsión de repetición. Adelanto un comentario de una psicoanalista que mencionaré más adelante como un homenaje a sus aportes, Alcira Marian Alizade. Dice ella: una problemática teórica consiste en estudiar la compulsión de repetición a la luz de la pulsión de vida. Los que no manejen el argot, siempre la pulsión de repetición estuvo mirada alrededor del concepto de pulsión de muerte de Freud, tema que hay dos clubs en psicoanálisis, los que adhieren a la pulsión de muerte y los que no creemos en la pulsión de muerte como elemento primario y pulsional. Ferenczi, uno de los autores que hemos estudiado mucho, llega a decir en uno de sus escritos, en los escritos clínicos, una pulsión de vida.
como si la pulsión de muerte fuera el efecto del fracaso del ambiente facilitador, de las relaciones de acogida amorosa. Este fenómeno psíquico, dice Marian Ancira di Sade, no ha sido suficientemente trabajado por la teoría psicoanalítica, es decir, la convulsión de la repetición a la luz de la pulsión de vida. A pesar de los trabajos de Ferenczi y Winnicott, que abordarían esta cuestión, por mencionar un clásico y un contemporáneo. En esta resumida, insisto, simplificada presentación de lo que entiendo por relación como medio de la cura, se configura un psicoanálisis más cercano a la psicopatología que a la salud. Más cercano a la psicopatología que a los potenciales de salud que empujan a la diferencia, que empujan a rescatarse en Eros. Un psiquismo creador de diferencias, según diría Héctor Fiorini, que es nuestra línea de abordaje teórico más fuerte. Agrega este último autor, Héctor Fiorini: en psicoanálisis la teoría no es pareja y pesa mucho el lado sufriente, el padecer. No puede integrar lo bueno, lo que el padecer encapsula como proyecto que puja por expresarse, que queda totalmente escindido. Esta línea la trae Héctor del existencialismo sartreano, donde dice Sartre que en toda patología hay una empresa que puja por realizarse debajo. Dice Fiorini, no basta con destruir la enfermedad, hay que construir la salud. Digamos que en terapia tenemos doble tarea. Así parece que el psicoanálisis, cuando se quiere transformar en una herramienta terapéutica seria, profunda, no pierde el tiempo con la felicidad, dice irónicamente el autor. Hasta aquí, la relación y sus consecuencias técnicas y epistemológicas. Desde hace ya años el psicoanálisis se ha tomado una nueva dirección, que concibe que en el encuentro psicoterapéutico se producen fenómenos no solo de repetición, sino también de nuevas inscripciones que no solo corrigen las anteriores, las del pasado, como nos conceptualizaban Alexander y French en su ya famosa conceptualización de la experiencia emocional correctiva, en donde la experiencia de Jean Valjean, el personaje de Los Miserables de Víctor Hugo, con el obispo, era el paradigma. No sé si recuerdan la idea del encuentro de Jean Valjean con el obispo, y el obispo lo defiende frente al robo de esos candelabros. Sino que se inscriben experiencias inéditas que pueden llenar vacíos, no inscriptos, hola Joaquín, modificando el inconsciente por otros medios que no son los de la concepción de la relación. En principio, la misma e inicial experiencia con un psicoterapeuta es un modo inédito de vinculación. Acentúo y presento este término, vinculación e inédito. Héctor llega a mencionar en su trabajo sobre el abordaje de las estructuras narcisistas que en lugar de experiencia emocional correctiva deberíamos denominar experiencia vincular constructiva. Un tratamiento analítico sería una experiencia vincular constructiva, o sea, de algo nuevo que no estaba. Vinculación que no es conocida antes, que está dada en un presente, con otro diferente de mí y de mi pasado, con el que abro la oportunidad de modelar un nuevo texto sobre el texto antiguo, como si habláramos de la terapia como un permanente palimpsesto, como es al fin toda literatura. Así, lo primero que se crea en toda psicoterapia es la experiencia de un vínculo nuevo, inédito. Ya nos lo dijo Freud o Winnicott, lo primero en la cura es vincular al paciente a la persona del terapeuta, a la persona real del terapeuta, a la persona simbólica del terapeuta, no distorsionada, sino simplemente ajena, con la ajenidad del otro desconocido, diferente de mí. Segunda ajenidad que abordamos, no solo la ajenidad del inconsciente, sino la ajenidad de que hay otro que no soy yo, la otredad. Trabajos conceptualizaciones que están muy profundizadas en los textos de la escuela intersubjetiva, intervincular, que es la de Isidoro Bernstein. Vincularse, no relacionarse con ese otro ajeno que nos produce vértigo narcisístico, resistencia a su ajenidad,
es otra dimensión del encuentro, en donde pasamos de un hacer con a un sentir con el otro, a un sentir entre dos, a generar una co-creación que implica una colaboración y juegos de simetría. Aquí el objetivo de la cura toma las distorsiones transferenciales como un obstáculo que debe ser despejado por la interpretación, por la acción terapéutica. Remarco acción como medio para que pueda instaurarse esa otredad que pueda dar lugar a una nueva novela. No sé si estoy siendo denso, pero lo que más nos interesa de la obra de Fiorini es que él concibe, también en muchos psicoanalistas, digo que estamos en una nueva fase de psicoanálisis, en investigación, en epistemología, en encuadres, en metapsicología, porque la versión anterior de la relación diría, no ingenuamente es válida, en ese esquema simplista que dije, que crear un marco de neurosis de transferencia, crear una neurosis artificial con el paciente a través de la neutralidad, abstinencia y silencio del terapeuta, que convoca a los demonios, el aquelarre de las transferencias, el pasado. Si eso es elaborado en sus distorsiones, habría un efecto de insight y de cura. Nosotros estamos diciendo, y otros autores también, yo creo que Hugo Bleichmar podría hablar mucho de esto, que la transferencia la usamos como una palanca, en realidad para quitárnoslas de encima, para que surja una segunda etapa que realmente tendría un valor terapéutico, que es que me inscriba a mí como un otro diferente. Había un viejo anécdota de Alexander y French en terapéutica psicoanalítica que decía, no es exactamente esto, pero es una primera intuición de esto. Dice, este paciente siempre se queja de que él se relaciona con su esposa y tiene problemas porque su esposa le hace repetir la relación que tenía con su madre y que proyecta en ella una imagen distorsionada de su madre. Esa era la línea por la cual Alexander dice, este hombre tenía problemas. Pero le dice, yo le interpreté una cosa que no era entrar por elaborar la proyección, la distorsión, sino le dije que él también debería analizar y pensar que su esposa no es su madre. Está bien, la distorsión, pero también es real que la esposa no es su madre. Es la genialidad del otro lo que también le introduzco. No solo la genialidad del inconsciente relativo a un conflicto con la madre, sino la genialidad de la presencia real de un otro, siempre inabordable del todo, ¿no? Nunca termina de conocer a ese otro sujeto, ¿no? De ahí el gran tema en psicoterapia de pareja, uno no termina nunca, o una amistad, ¿no? Uno nunca termina, gracias a Dios, esa es la fascinante aventura de la otredad, es que nunca termina uno de conocer a ese otro diferente de uno, ¿no? Y si encima es mujer, bueno, ya paremos de contar. Aquí el objetivo de la cura toma las distorsiones transferenciales, entonces decía, aclaré eso por si no parece un rollo muy abstracto, como un obstáculo que debe ser despejado por la interpretación, por la acción terapéutica, remarco acción, como medio para que pueda instaurarse esa otredad que pueda dar lugar a una nueva novela. Ese otro, en palabras de Isidoro Benestein, interferiría. Hay transferencia, pero también, dice Isidoro, hay interferencia. Yo puedo entrar por un lado o por otro, es decir, ustedes pueden transferir sobre mí un montón de cosas, pero yo puedo esquivar e interferir mostrándole una voz y una otredad que rompe el fenómeno de la distorsión, que no es una experiencia emocional correctiva, es la instauración de la ruptura de un virtual. No es que entonces yo voy a hacerle pasar a usted lo que no vivió de chico, sino le voy a mostrar que usted no me puede ver a mí como alguien que no soy usted, ni su madre, ni su pasado, y que soy muy nuevo, y que conmigo no tiene escrita ninguna novela. Por eso Luis Hornstein, uno de los autores que vamos a traer ahora el 20, ¿no? ¿Cuándo? ¿De junio? 13 de junio. Él habla de que en realidad el proceso psicoanalítico es la inscripción de una nueva historia transferencial. La inscripción de una nueva historia transferencial. Ese otro, en palabras de Isidoro Bernstein, interferiría en esos cierres fantasmáticos, creando la posibilidad de abrir en el psiquismo nuevos movimientos que estaban atrapados en formas inerciales.
Aquí veo a la pulsión de vida trabajando sobre la compulsión de repetición. Ese otro, nos dice Bernstein, es un tope a la transferencia. No sé si la experiencia se nota, ese otro diferente es un tope a mi repetición, porque no va a responder mi esposa como mi madre, porque no es mi esposa real es el tope a mi madre transferida. Coincidentemente, Héctor Fiorini concibe en la práctica clínica el trabajo con la transferencia como una palanca que será usada para que deje pasar lo que el psiquismo también trae. Remarco también, además de los elementos inerciales de repetición, nuevos movimientos potenciales a asuntos que venían enquistados. Se pone en movimiento en el vínculo algo que venía inerte, detenido en su automatismo, nos dice Fiorini. En la escena clínica, termina el autor, ocurren fenómenos de orden creador, fenómenos inesperados, kairos, como decíamos hoy, además de Cronos, aparece kairos en la sesión psicoanalítica. Yo agrego esas interferencias de las que habla Bernstein, más allá del lapsus, que nos sorprenden. Entonces, hablamos de pensamiento creador, que en gran medida es un pensamiento contradictorio, paradojal, entre puntos de vista, entre puntos de registro, entre intersticios, entre dos. Decía Rubén Zuckerberg en su trabajo sobre la tercera tópica cuando hablaba de creatividad, dice, está bueno porque el trabajo, hay un artículo de Héctor en el libro nuestro que se llama La clínica, un espacio de creación. Rubén Zuckerberg coincidiría con la idea de creación, porque una cosa es el potencial de creatividad y otra cosa es la creación. Aún aislado en un atelier pintando, un creador o un novelista está creando con otro. Cuando hay creación, hay por lo menos más de uno. El autoerotismo no es creativo, queda en un potencial inerte. Creación, las prácticas psicoanalísticas como un espacio de creación, es porque, como dije en los párrafos anteriores, por lo menos hay dos. En contradicción, en paradoja, con distintos puntos de vista, con distintos registros y en intersticio. Eso es creación. La soledad no es creación, por decirlo así, no sé. Entonces, hay un concepto que es el entre, que aunque parezca una conceptualización rimbombante, el entre es muy importante. Porque en la concepción de relación no hay un entre, hay una posición hermenéutica de un sujeto traduciendo las proyecciones distorsionadas de otro y tratando de llenar lagunas némicas o evitar la actuación como una defensa, en el artículo técnico Recuerdo, Repetición y Elaboración de Freud. Aquí establecemos que ese espacio donde alguien inaugura un texto, se inaugura el potencial de la inscripción de un texto nunca escrito. Uno no va a ser traducido, uno va a crear con otro, por eso hay tantos psicoanálisis posibles en cada uno de nosotros como psicoanalistas consultemos en el largo de nuestra vida, porque cada vez que iniciemos un nuevo análisis, decir yo, ¿para qué me voy a reanalizar si ya me realicé y ya vi todas las distorsiones que tengo en mi vida con la figura de mi padre y de mi madre? Se cerró la comprensión, la traducción ya la conozco. No es eso. Cada vez que yo vuelvo a consultar, abro la posibilidad de escribir una nueva historia alrededor de una problemática manifiesta que puede tener que ver con un elemento, sí, de distorsión o de conflicto. Pero se abre siempre lo nuevo. Entonces, ahora claro, este concepto, odio ser tal preciso, pero bueno, tengo que usar esta jerga, si no. Entonces, el entre es una de las formas de lo que nosotros conseguimos lo terciario en psicoanálisis. Si hay una concepción del pensamiento terciario, André Green en la clínica revisitada tiene y desarrolla el concepto de terciario, que es confuso. Las cosas cuanto más simples, por ahí más auténticas. Y si hay entre, nosotros entre es creación, es un espacio ligado a lo terciario de los procesos creativos, a lo paradójico, a los intersticios, todo lo que enuncié antes, a las contradicciones.
a los distintos registros que se dan al mismo tiempo, ¿no?